En el pequeño pueblo de Bremen, donde el aroma del cacao impregnaba el aire y las esperanzas crecían más altas que los árboles, vivía una joven llamada Esther. Era el orgullo de su familia y de toda la comunidad. Sus padres, Waku y Yewa, eran humildes agricultores de cacao. Aunque la vida siempre había sido difícil, nunca perdieron la esperanza porque creían firmemente que un día Esther los sacaría de la pobreza. Esther no era una joven común. Inteligente, respetuosa, hermosa, centrada y con una brillantez que deslumbraba a todos. Sus padres, a pesar de no tener riquezas, vendieron el único terreno que poseían e incluso pidieron préstamos a grupos de microcrédito locales. Ewa vendió su última cabra, todo para que Esther pudiera asistir a la Universidad de Cape Coast. Ella sería la primera en su familia en obtener un título universitario. Esther se graduará, conseguirá un gran trabajo en Accra y vendrá a cuidarnos, decía su padre con orgullo. Cuando finalmente llegó el momento de ir a la universidad, Esther estaba rebosante de felicidad. Estaba determinada a triunfar. Al principio, estudiaba arduamente y asistía a cada una de sus clases. Pero en su segundo año, conoció a un apuesto joven llamado Yab y su vida cambió para siempre. Yab era guapo, encantador y provenía de una familia adinerada de East Legon. Le compraba comida, pagaba su alquiler y la mimaba con regalos. No pasó mucho tiempo antes de que Esther se enamorara perdidamente de él y comenzaran a compartir la intimidad. Un día, inesperadamente, Esther no tuvo su periodo. Al principio, se dijo a sí misma, solo es el estrés de los exámenes. Pero cuando pasaron 2 meses, la realidad la golpeó con dureza, estaba embarazada. Mis padres me matarán. ¿Qué he hecho? ¿Cómo puedo estar embarazada después de todo lo que mis padres han sacrificado para enviarme a la universidad? Soy una desgracia, lloró Esther desconsoladamente. Luego llamó a Yab para informarle sobre su embarazo. Estoy embarazada. Estoy llevando a nuestro hijo, dijo entre lágrimas. Pero Yab simplemente se rió y respondió. Por favor, deja esa tontería. Si estás embarazada, ¿qué se supone que debe pasar ahora? Lleva el embarazo y busca al padre del niño. ¿Estás tratando de decirme que soy el único que se ha acostado contigo? Por favor, si es una broma, será mejor que la detengas. No me gusta. Esther respondió entre sollozos. No estoy bromeando, Yab. ¿Cómo puedes decir esto? Eres el único hombre con el que he estado en mi vida. Este es tu hijo, nuestro hijo. No me hagas esto. No sé a dónde ir, no tengo a nadie a quien recurrir si me rechazas. Inmediatamente después, la llamada terminó. Esther intentó llamar una y otra vez, pero Yab la había bloqueado. Y así, sin más, desapareció de su vida. Unas semanas después, cuando Esther regresó a Bremen durante las vacaciones con el vientre hinchado, su madre gritó y se desmayó. Su padre ni siquiera le habló durante semanas. Todo el pueblo comenzó a murmurar sobre ella. Su madre dejó de asistir a las reuniones de mujeres en la iglesia. Su padre volvió a beber. Después de todos nuestros sacrificios, fuiste y quedaste embarazada. ¿De quién exactamente? ¿De algún muchacho inútil en las calles de Accra que ni siquiera se casará contigo? Has deshonrado a esta familia. Has traído vergüenza a nuestra familia. Desearía que nunca hubieras nacido. Maldigo el día en que naciste, le gritó su padre una noche con furia. Esther siempre estaba triste. Se encerraba en su habitación y lloraba sin parar. 9 meses después, finalmente dio a luz, pero no hubo alegría en la casa. No parecía que hubiera nacido un bebé. Nombraron a la niña Sara, pero sus abuelos nunca la llamaron por su nombre. En cambio, siempre se referían a ella como esa niña. Su padre nunca cargó a la bebé. Su madre resoplaba ruidosamente cada vez que la bebé lloraba. Para ellos, Sara era la razón por la que el futuro de Esther había sido destruido, y pronto Esther también comenzó a creerlo.
Esther se quedó en el pueblo ayudando a su madre con la granja, lavando ropa ajena por dinero y vendiendo tomates al borde de la carretera solo para sobrevivir. Suplicó a sus padres varias veces que la dejaran volver a la escuela, pero ellos se negaron. ¿No estás satisfecha con todo lo que has hecho? ¿Esta vez quieres que vendamos nuestro riñón para qué? ¿Para qué vuelvas a la escuela y vuelvas con otro embarazo? Le espetó su madre furiosa. Así que Esther dejó de mencionar el tema de volver a completar su educación. En cambio, hizo todo lo posible en casa, trabajando arduamente y realizando todo tipo de trabajos ocasionales solo para llegar a fin de mes. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Sus padres odiaban a su nieta y ni siquiera le permitían comer su comida, por lo que Esther era la única responsable de mantener a Sara. 3 años después, Esther tenía 23 años y Sara casi 4, correteando por el patio alegremente sin preocupaciones en el mundo. Pero Esther no tenía alegría en su corazón. Había intentado todo para mejorar sus vidas, desde vender pan por las mañanas hasta lavar ropa ajena, llevar leña desde el bosque para las ancianas, pero el dinero que ganaba nunca era suficiente. Cada día, su padre le hablaba con dureza. Si te hubieras concentrado en tus estudios, ahora serías una gran mujer trabajando en Accra, conduciendo un gran coche, no aquí vendiendo pan y haciendo todo tipo de trabajos menores. Mira tu vida y la de esa bastarda que destruyó tu futuro. Con el tiempo, las palabras de sus padres comenzaron a clavarse en su corazón. Por las noches, se acostaba en su cama y lloraba en silencio para que su hija Sara no la oyera. Amaba profundamente a su hija, pero sentía que Sara era una cadena atada a su cuello, pesada y arrastrándola hacia abajo. Sentía que su vida habría sido mejor sin Sara. Unos meses después, comenzaron a llegar pretendientes para Esther, lo cual no era sorprendente ya que era una joven realmente hermosa. Pero tan pronto como los hombres se enteraban de que Esther tenía una hija, todos desaparecían. Algunos incluso tuvieron la audacia de burlarse abiertamente de ella. No puedo casarme con una propiedad de segunda mano. Estás usada, en lo que a mí respecta, le dijo un hombre, estallando en carcajadas. Esther comenzó a amargarse y a resentirse con Sara. A veces incluso la miraba y decía: si no fuera por ti, mi vida habría sido mejor. Una tarde, mientras caminaba a casa desde el mercado sudando bajo el sol abrasador, pensó largo y tendido. No puedo continuar así. No puedo seguir viviendo en este lugar y ser objeto de burla. Todos los pequeños negocios que he intentado no son suficientes para mantenerme a mí o a mi hija, mucho menos a mis padres. Y ahora que no tengo educación universitaria, ¿qué será de mí? Así que tomó la decisión de encontrar una manera de escapar de las garras de la pobreza. Decidió que, ya que no tenía educación y todos los pequeños negocios que estaba haciendo no estaban dando resultados significativos, tenía que encontrar un hombre rico dispuesto a casarse con ella. Y para eso, tenía que deshacerse de Sara, ya que ningún hombre accedía a casarse con ella porque ya tenía una hija. Regresó a casa y les contó su decisión a sus padres, quienes la apoyaron plenamente. Por favor, saca a esa hija tuya, esa mala suerte, de nuestras vidas, de tu vida. Si no fuera por ella, serías una gran mujer en Accra, dijeron sus padres. Una semana después, Esther llevó a Sara a una prima lejana llamada tía Atu, una mujer con quien su madre había crecido pero a quien no había visto en más de 15 años. La tía Atu era una mujer muy áspera y ruidosa. Cuando Esther llegó con Sara, le explicó todo a su tía Atu, quien simplemente se rió secamente y dijo: ¿por qué mantuviste el embarazo? No eres inteligente, eres demasiado ingenua. Si yo estuviera en tu lugar, con la oportunidad de ir a la universidad y quedara embarazada, me habría deshecho de él desde hace tiempo y asegurado mi futuro. Después de todo, vas a tener otros hijos. Tenías un futuro realmente prometedor y lo tiraste todo por la borda, ¿para qué? ¿Para esta cosa que está de pie en mi presencia? De todos modos, el daño está hecho. Así que, si te entiendo correctamente,
¿quieres que críe a tu hija como mía para que puedas ir a buscar un marido? No es mala idea. Está bien, puedes dejarla porque incluso necesito una niña pequeña que me ayude con los recados y me sirva como criada, dijo la tía Atu con maldad. Para entonces, Esther estaba llorando, pero sentía que no tenía elección. Si quería la vida hermosa que siempre había imaginado, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Esther se secó las lágrimas y asintió. Se arrodilló ante su hija llorando y dijo: Sara, escúchame. A partir de hoy nunca debes llamarme mamá. Me llamarás tía Esther. Ya no soy tu madre, pero vendré a visitarte cuando pueda. La tía Atu es tu nueva mamá ahora, así que por favor escúchala y respétala. Haz todo lo que te diga y te prometo que no tendrás ningún problema. Al levantarse para irse, Sara la miró confundida. Mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás dejando aquí? Por favor, no te vayas. No quiero quedarme aquí. Quiero volver a casa, lloró Sara, pero Esther simplemente se alejó. Había terminado con Sara para siempre. 2 meses después, Esther conoció al señor Fifi en una fiesta de compromiso francesa en Accra. Era todo lo que había deseado: alto, rico, seguro de sí mismo, vestido con zapatos italianos y derrochando dinero como agua. Incluso conducía un Range Rover negro y vivía en un apartamento de lujo en East Legon. El señor Fifi era todo lo que Esther había soñado y por lo que había rezado. En poco tiempo, se conocieron y se casaron en una gran y hermosa ceremonia. Sus padres bailaron y bailaron hasta casi desmayarse. Estaban tan felices de que su desgracia se hubiera convertido en gloria. Esther sintió que finalmente había llegado. Después de toda la vergüenza, los insultos y las lágrimas, ahora la vida finalmente le había sonreído. El día que se casó con el señor Fifi, sintió como si el cielo se hubiera abierto sobre ella. Y de hecho, la vida matrimonial era dulce para Esther. Vivían en un gran y hermoso apartamento en East Legon que tenía piscina, un pequeño gimnasio, y Esther se despertaba cada día con el olor a bacon y huevos preparados por la criada. Cada fin de semana, iban a restaurantes elegantes como Santoku y Cocoa Lounge. Viajaban a Dubái, Seychelles y Londres, a cualquier lugar que Esther quisiera ir, el señor Fifi la llevaba. El señor Fifi incluso publicaba sus viajes en Instagram con leyendas como mi reina, la reina de mi corazón, mi mundo, mi oxígeno. Esther era feliz. Usaba peinados caros, llevaba bolsos caros, incluso comenzó a asociarse con otras esposas de hombres ricos. Incluso se había unido a la Asociación de Esposas de East Legon, un grupo de WhatsApp lleno de mujeres casadas con hombres ricos. Ahora enviaba dinero a casa regularmente. Sus padres habían construido una casa nueva y finalmente dejaron de ir descalzos a la granja. Ahora podían alardear y decir: nuestra hija es una gran mujer en Accra. La vida era dulce, verdaderamente. La vida era hermosa. Pero después de 2 años de matrimonio, no llegaban los hijos. Esther comenzó a preocuparse mucho y comenzó a probarlo todo, desde pruebas hospitalarias hasta tratamientos de fertilidad y campamentos de oración, pero nada funcionaba. Se preguntaba por qué, después de todo, ella ya había dado a luz a una niña antes, así que al menos sabía que era fértil. Entonces, ¿por qué no podía concebir para su marido? Un día, los médicos le dijeron que estaba bien y que no había nada médicamente mal en ella, lo que preocupó aún más a Esther. Al principio, su esposo, el señor Fifi, trató de ser el marido más comprensivo y maravilloso. La abrazaba y le decía cosas como: no te preocupes, mi amor, mi reina. Tú eres suficiente para mí. Eres el oxígeno que respiro. Tu existencia por sí sola es suficiente para mi bienestar. Pero, querida, el amor también tiene fecha de caducidad. Porque para su 5.º año, el señor Fifi había cambiado por completo. Apenas volvía a casa. Dejó de publicar sus fotos. Comenzó a bloquear su teléfono con huella digital y contraseña.
Incluso viajaba y desaparecía durante semanas, y cuando Esther le preguntaba a dónde había ido, respondía fríamente: No me estreses, mujer. No me estreses. Una noche finalmente sucedió. El señor Fifí regresó a casa con una hermosa joven llamada Ado y casualmente informó a Esther que era su nueva esposa. Esther se quedó allí, paralizada, y luego comenzó a llorar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Cómo puedes traer a otra mujer a nuestro hogar, a lo que compartimos, a algo tan sagrado? Pero el señor Fifí simplemente respondió: Esther, me estoy casando con ella. No está abierto a debate. Necesito hijos. No te estoy pidiendo que dejes el matrimonio, puedes quedarte si quieres, pero solo debes conocer tu lugar. Después de todos estos años, después de todo lo que construimos juntos. Pero el señor Fifí se rió con maldad y dijo: ¿Construir? ¿Dijiste después de todo lo que construimos juntos? ¿Qué construiste conmigo? No construiste nada. Viniste sin nada. Sigues sin ser nada. Y así, el mundo de Esther se vino abajo. Apenas 2 meses después, el señor Fifí empacó sus cosas en 2 pequeñas maletas y las colocó fuera de las puertas. Vuelve a tu pueblo. Todos estos años, todo mi dinero lo gasté en ti, y sin embargo nada que mostrar. Ni siquiera un hijo, ni siquiera un imbécil, nada, gritó el señor Fifí. Esther suplicó, se arrodilló, lloró, pero el señor Fifí había terminado. Esther simplemente se quedó allí, bajo el sol abrasador de Acra, sin dinero, sin hogar, sin esperanza. Nunca había ahorrado realmente porque o lo gastaba en sí misma o enviaba dinero a casa para que sus padres se cuidaran y construyeran una casa nueva. No quería volver al pueblo porque sus padres se sentirían decepcionados de ella. Así que trató de comunicarse con una de sus amigas ricas, pero cuando escucharon que su esposo la había echado de la casa porque ahora tenía una nueva esposa y que la nueva esposa incluso estaba embarazada, no quisieron asociarse con Esther porque sentían que ya no era una de ellas. Esther estaba tan destrozada que lloró como una niña. Así que tomó un coche que la llevó de regreso a Bremen. Almohadilla, almohadilla, cuarta parte, el ascenso de Sara. Cuando Esther llegó, sus padres estaban muy infelices de verla. ¿Qué estás haciendo aquí con todas tus maletas? Por la forma en que te ves, no parece bueno, preguntó su padre enojado. Entonces Esther cayó al suelo llorando. Mamá, papá, Fifí me ha matado. Fifí se ha casado con otra mujer. Me echó. No tengo nada, nada. Pero ni su padre ni su madre se conmovieron. No estaban felices de verla de regreso porque ella era su fuente de ingresos, y ahora que había sido expulsada por su esposo de su hogar matrimonial, tenían miedo de volver a ser pobres porque ahora vivían en una hermosa casa y comían bien. Incluso habían dejado de ir a la granja desde que su hija se casó porque ella los cuidaba muy bien. Pero ahora que estaba de vuelta en el pueblo, significaba que volvían a su vida de lucha. Mientras tanto, lejos en la ciudad de Acra, la vida contaba una historia completamente diferente para Sara. Sara, la hija de Esther a quien había abandonado, ahora era una superestrella, compositora y artista. Pero no siempre había sido color de rosa para Sara. Sara sufrió mucho en manos de su tía Atu. La tía Atu era malvada con ella, la maltrataba, la golpeaba sin piedad e incluso la dejaba sin comer durante días. Después de un tiempo, Sara no pudo soportarlo más y tuvo que huir cuando apenas tenía 14 años. Comenzó a vivir en barrios marginales. A veces incluso dormía bajo el puente en Medina. Incluso había sido violada 2 veces por hombres que habían prometido ayudarla. No había ningún tipo de trabajo ocasional que Sara no hubiera hecho. Vendió agua, trabajó en un restaurante, incluso sirvió como empleada doméstica para la gente. Pero una noche, mientras paseaba por Kesí, un productor musical llamado Cojo la escuchó cantando para sí misma y se quedó paralizado. Estaba asombrado por su voz e inmediatamente la contrató.
Y así fue como cambió la vida de Sara para siempre. En poco tiempo, publicó su álbum y se convirtió en una cantante muy popular, una superestrella. En un año, Sara había explotado en popularidad. Actuaba en bodas, festivales, noches de premios. Su canción encabezaba las listas. Incluso firmó un contrato con una importante compañía discográfica en Lagos, Nigeria. Incluso compró una casa de 2 pisos en East Legon Hills y conducía un Range Rover blanco nuevo. La gente amaba a Sara. En resumen, toda Ghana la amaba. Sus canciones trataban sobre supervivencia, traición, dolor y esperanza, cosas por las que ella había pasado, y estas cosas conmovían a todos. Pero lo que nadie sabía era que estaba cantando su propia historia. Cantaba sobre cómo su madre la había abandonado y nunca había regresado. Entonces, un domingo por la tarde, Esther estaba limpiando la casa cuando miró hacia arriba y vio la cara de Sara en la pantalla. Su propia Sara estaba cantando frente a una multitud. Esther se sorprendió. Esa es mi hija. Esa es mi hija. Esa es mi Sara, dijo Esther con lágrimas corriendo por sus ojos. Todos estos años había abandonado a su hija. Después de dejarla con la tía Atu, nunca la visitó ni una sola vez, ni siquiera la buscó o les envió dinero. Ahora, esta misma niña que había abandonado se había convertido en todo lo que ella había soñado ser. Esther estaba segura de que Sara debía odiarla, pero de todos modos decidió ir a visitar a su hija un día. 2 días después, Esther regresó a Accra. No le dijo a nadie. No sabía qué diría. Ni siquiera sabía qué le iba a decir a su hija. Pero sabía que tenía que verla. Tenía que pedirle perdón y encontraría a Sara sin importar el costo. Así que cuando llegó a Accra, fue directamente a la dirección que había memorizado de una entrevista que Sara hizo en la televisión. La casa era como un palacio. Había coches elegantes en el recinto y ella solo se quedó allí, mirando con vergüenza. Luego le dijo a los guardias de seguridad que quería ver a Sara. Los guardias simplemente la miraron de pies a cabeza y le preguntaron con dureza. Lo siento, señora, ¿quién es usted? Soy su madre, respondió Esther tartamudeando. Los guardias se rieron como si hubiera contado un chiste divertido. Por favor, señora, ¿la madre de quién? Teme a Dios. ¿Sabe cuántas madres falsas vienen aquí todos los días? Todo el tiempo, soy su madre, quiero verla, soy su madre. Por favor, aléjese de las puertas. ¿Qué clase de tontería es esa? Le gritó uno de ellos. Pero Esther comenzó a llorar y le suplicaba. Por favor, díganle que soy yo, Esther de Bremen, Esther su madre está aquí, dijo Esther llorando. Entonces los guardias se miraron entre sí, luego uno entró en la casa para hacer una llamada y minutos después regresó y dijo. Mi señora no está interesada. Dijo que debería abandonar la puerta. Entonces Esther cayó de rodillas en la puerta y comenzó a llorar con fuerza. Por favor, solo quiero verla, solo una vez. Déjame explicar. No pretendía abandonarla. Era joven. Cometí errores. Lo siento. Desearía poder retroceder el tiempo. Déjame usar el resto de mi vida para compensar lo que he hecho. Por favor. Pero los guardias se mantuvieron firmes. La señora no quiere verte, así que por favor vete. Y así, Esther se quedó allí afuera durante horas, negándose a irse. Incluso cuando sus piernas comenzaron a dolerle y a temblar, se negó a irse. Incluso cuando tenía hambre, se quedó allí. Y finalmente, cuando se estaba haciendo tarde, un hermoso coche negro salió de la mansión y dentro estaba Sara. Inmediatamente cuando Sara la vio, Esther corrió hacia ella agitando los brazos. Sara. Sara. Soy yo. Soy yo. Soy Esther, tu mamá. Por favor. Entonces el coche desaceleró y por un momento Esther pensó que Sara realmente la perdonaría. Entonces Sara simplemente la miró con calma y dijo.
no tengo madre. Mi madre murió hace mucho tiempo. Luego simplemente volvió a subir la ventanilla del coche y el coche se alejó rápidamente. Esa noche, Esther durmió frente a la puerta de su hija. Lloró y lloró y lloró. Se sentía tan mal, se sentía terrible. Pero a la mañana siguiente, no tuvo más remedio que regresar a Bremen. Sus padres ni siquiera se molestaron en hacer preguntas, ya que podían ver que estaba muy destrozada. Pasaron los años. Los padres de Esther, Waku y Yewa, envejecían rápidamente y Esther seguía viviendo con ellos. Cada día era una batalla por la supervivencia. Tenía que hacer todo tipo de trabajos ocasionales solo para poner comida en la mesa. Recogía leña, vendía cava al borde de la carretera, pero incluso así, a veces no tenían dinero para comprar comida y tenían que irse a la cama con hambre. Mientras tanto, en la ciudad de Accra, Sara vivía su vida. No se detuvo solo en ser una superestrella musical. Volvió a la escuela, se inscribió en la Universidad de Ghana y tomó clases nocturnas, y en poco tiempo se graduó. Incluso compró una segunda casa en Trasacco. Luego abrió una fundación para patrocinar a niñas abandonadas a través de la escuela y proporcionarles lo que necesitaban, para que de esa manera no cayeran presas de personas que intentaran aprovecharse de ellas. Tal como se habían aprovechado de ella. Sara se convirtió en la voz de esperanza para miles, y sus canciones continuaron rompiendo muchos récords. Unos años después, se casó, tuvo 2 hijos y vivió feliz para siempre. Nunca buscó a su madre o a sus abuelos. Sí, los había perdonado, pero no quería saber nada de ellos nunca más en su vida. Hola amigos, soy vuestra narradora favorita. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Me gustaría conocer vuestros pensamientos sobre esta historia. En primer lugar, ¿por qué la mayoría de los hombres no quieren casarse con madres solteras que ya tienen hijos? ¿Qué hay de malo en casarse con una mujer que ya tiene un hijo? No puede ser tan malo, después de todo, una mujer se casaría con gusto con un hombre que tiene hijos. En segundo lugar, si estuvieras en el lugar de Sara, ¿habrías perdonado a tu madre, considerando que ella también era joven cuando te abandonó? ¿Perdonarías a tu madre y simplemente dejarías el pasado atrás? Por favor, comparte tus pensamientos conmigo en la sección de comentarios y apoya a tu amiga suscribiéndote a mi canal, dando me gusta a mis videos y compartiéndolos con tus seres queridos. Hasta que vuelva con más historias interesantes, adiós.